¿Querés saber cómo calcular el gradiente de una función en varias variables? Quédate hasta el final del video que te lo muestro. Hola a todos, ¿cómo va? Hoy vamos a ver cómo calcular el gradiente de una función en varias variables. Básicamente, y para saber calcular el gradiente, hace falta saber calcular derivadas parciales. Por eso, en la descripción del video te dejo el link de otro video que hice sobre derivada parcial para que aprendas a hacerlas. Entonces primero miras el video y luego vas a poder calcular el gradiente. Vamos ahora con cómo se calcula el gradiente. Básicamente el gradiente, ¿sí?, que se denota así, ¿sí?, el gradiente de la función va a ser la derivada parcial de la función con respecto a x en la dirección y, ¿sí?, recordemos que esto es un vector, más la derivada de la función con respecto a y en la dirección j, más la derivada de la función con respecto a z en la dirección k, ¿sí?, y así sucesivamente. En este caso ahora vamos a hacer de x e y, por ende vamos a usar estas dos. Vamos a calcular entonces, como vemos, para calcular el gradiente necesitamos las derivadas parciales de la función que tenemos acá arriba. Bueno, vamos a calcular la derivada parcial, ¿sí?, de la función con respecto a x. Bueno, rápidamente vamos a recordar, como les dije, en la descripción les dejo el video a derivadas parciales, pero rápidamente vamos a recordar, para calcular una derivada parcial lo que se hace es, se deriva esta función como si fuera en una variable, pero se toma a la variable que no estoy calculando, o sea, en este caso yo estoy calculando en función de x, es decir, a la que no es x, en este caso y, se la toma como una constante, como un número más. Vamos a derivar esto. Si tomo el y como un número cualquiera, yo puedo entonces el 3y cuadrado sacarlo como una constante, ¿sí? Y derivo a x cubo, ¿sí?, como la variable, porque estoy derivando en función de x. Entonces, si derivo a x cubo como la variable, esto me queda 3 por x al cuadrado. Seguimos acá. Menos 2y cuadrado es mi número, que lo saco como constante, y la derivada de x es 1. Entonces, me queda por 1. Más 2i. Acá no tengo el x, entonces como 2i y como y es como una constante, esto me quedaría 0. Mi derivada parcial en función de x va a ser 3 por 3, 9, 9y cuadrado por x cuadrado menos 2 por y al cuadrado. Y esta es mi derivada en función de x. Bueno, ahora vamos a calcular la derivada, sí, acá vamos a anotar, acá anotamos la derivada en función de x. Vamos a calcular ahora, siguiendo el mismo procedimiento, ahora vamos a tomar a la y como una variable y a la x como un número cualquiera. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a resolver la derivada en función de y. Y así quedaría la derivada de la función en función de y. ¿Cómo se sigue ahora? Bueno, ahora como tengo ya las dos derivadas parciales, entonces el gradiente de mi función va a ser, esto recordemos que es un vector donde tengo en x, ¿sí?, o en la dirección y, a la derivada parcial en x, es decir, al 9 x cuadrado, y cuadrado, ¿sí?, no importa, acá lo escribo al revés, menos 2y cuadrado. Y en la dirección j, en este caso, tengo a 6x cubo y menos 4xy más 2. Bien, este sería mi vector gradiente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es exactamente el vector gradiente? Bueno, depende del ejercicio que me den y el punto, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, ¿cuál es mi vector gradiente en el punto P igual a 1, 2, por ejemplo? Bueno, reemplazo el 1, 2 en x en y, ¿sí? Recordemos, esto es x, esto es y, y ese vector que me da es el vector gradiente de esa función en ese punto, ¿sí? Pero bueno, este sería el genérico, el general, ¿sí? Este sería mi vector gradiente general, que después, evaluándolo en los determinados puntos que me puedan dar, me termina dando el vector gradiente en ese punto, ¿sí? Pero bueno, así se calcula el gradiente de la función o el vector gradiente de la función. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, deja tus dudas en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias.